Entonces, vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy. Estamos en Marcos, capítulo 1, verso 9 al 11. Y continuamos con el título El bautismo de Jesús, parte 3. El bautismo de Jesús, parte 3. Marcos, capítulo 1, verso 9 al verso 11. Vamos a leer nuestro texto base y a raíz de ahí vamos a ir desglosando nuestra predicación. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué hemos estado analizando a lo largo de estas 3 predicaciones? Hemos estado analizando el bautismo de Jesús e hicimos un bosquejo. Primer punto del bosquejo: Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y esto lo encontramos en el verso 9, y vimos cómo Jesucristo vino de Galilea, más específicamente del poblado de Nazaret, bajó al Jordán, y al Jordán, ahí él fue bautizado por Juan el Bautista. Vimos cómo Juan el Bautista le empezó a decir: no, Jesús, ¿cómo es necesario de que yo me bautice, que yo te bautice a ti? Y Jesús dijo: bueno, es necesario cumplir con la ley de Dios, es necesario cumplir con toda justicia, así que es necesario que tú, Juan, me bautices a mí. Y mientras estaba siendo bautizado, nuestro Señor estaba orando, y así pasamos al punto número 2 del bosquejo, del verso 10 al verso 11, que fue sumergido, y encontramos que tanto el Espíritu Santo, Dios el Padre y aún Juan el Bautista, quien era el Elías esperado en el sentido espiritual, el Elías esperado, ¿cómo? Porque Elías iba a regresar el corazón de Israel al Mesías. Los 3 dieron testimonio de que Jesucristo, ese hombre que estaba siendo bautizado en el Jordán, era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Cómo lo supo Juan el Bautista? Porque Dios mismo le dijo que la persona que él viera, que el Espíritu Santo se posara sobre ella, ese era el Mesías. El Espíritu Santo en forma de paloma en el río Jordán se posó sobre el Cristo, sobre Jesús. Se rasgaron los cielos, se oyó una voz: Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y da un testimonio allí de que Jesucristo no es otra persona más que el Mesías esperado, aquella persona que tanto judíos como gentiles podemos depositar nuestra fe para poder ser salvos de nuestros pecados y poder ser coherederos de la vida eterna. También abrimos un punto 3 en el bosquejo, porque no solamente vimos el bautismo del Señor Jesucristo, el diálogo que también tuvo con Juan el Bautista, y no solamente vimos cómo la tercera persona de la Trinidad, como la segunda persona, y Juan el Bautista lo testificaban como el Mesías. También ocurrió en el Jordán la reunión más importante de toda la historia. Vimos cómo la Trinidad se mostró. Vimos cómo la Trinidad empezó a tener una relación, como en este mundo vimos que mientras que el Hijo estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendía y el Padre hablaba desde el trono de los cielos apuntando al Cristo como su Hijo amado. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en este mismo pasaje se nos muestra la doctrina de la Trinidad. Y hay una fórmula histórica, ya lo vimos. Dios es uno en esencia y 3 en persona. Uno en esencia, 3 en persona. 3 personas que subsisten en Dios. Ahora, recuerden, hay un solo Dios, pero tenemos 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Un solo Dios, en esencia, 3 personas que subsisten en la esencia de Dios. También vimos que ese era un gran misterio, pero nosotros solamente nos toca ver y aceptar lo que dice la palabra de Dios.
Y uno puede decir, bueno, pues ya vimos todos estos temas. ¿Qué más falta ver? Pues es inevitable tocar el tema del bautismo. Si vimos que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, bueno, yo creo que es una excelente oportunidad para que nosotros podamos tocar el tema del bautizo. Entonces, vamos a ver un cuarto punto en nuestro bosquejo y vamos a ver el bautismo, una ordenanza de Dios. Sería el punto número 4 del bosquejo y sería el bautismo, una ordenanza de Dios. Punto número 4, el bautismo, una ordenanza de Dios. Y este ya sería el último punto que le añadamos a nuestro tema. Pero vamos a hacer un pequeño mini bosquejo. Se los voy a mostrar. Esta predicación va a ser temática y tiene su propio mini bosquejo. Punto número 1, la orden de ser bautizados. Punto número 1, la orden de ser bautizados. Punto número 2 del bosquejo, el significado del bautismo. Punto número 2 del bosquejo, el significado del bautismo. Punto número 3, los que tienen que ser bautizados. Punto número 3, los que tienen que ser bautizados. Y punto número 4, la forma del bautismo. Punto número 4, la forma del bautismo. Entonces vamos a ver el punto número 1, la orden de ser bautizados. Pero antes de ver esta orden, tenemos que entender la palabra bautismo, la cual significa sumergir. Esta palabra de bautismo significa sumergir y sugiere una sumersión completa, una sumersión completa, una inmersión completa. Entonces, cuando una persona es bautizada, lo que está sugiriendo la palabra es de que esta persona tiene que estar sumergida completamente en el agua. Pero no solamente esta palabra de bautizo tiene un sentido de simplemente sumergir en la palabra, sino que tiene un sentido que mientras la cosa, la persona o lo que se esté sumergiendo, esta persona cambia o cosa cambia de composición. Por ejemplo, imagina que tú quieres teñir una playera, una blusa, una camisa, un pantalón. Ya preparas el agua con la tinta necesaria. Entonces, tú agarras tu prenda, lo sumerges en el agua y obviamente cuando lo sacas del agua cambia de color completamente. Es un cambio que tiene en su esencia. Antes era de un color y ahora es completamente de otro cuando la sumerges y la sacas. Eso da a entender esta palabra bautismo, que cuando una persona o cosa es sumergida en algo, cambia su composición a tal punto que cuando sale es una cosa completamente diferente. Entonces, entendiendo el significado de esta palabra, tengo que decirles que la práctica del bautismo, o sea, de sumergir a las personas, no era una práctica que nació con la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán el relato bíblico que lo acabamos de leer en Marcos capítulo 1, verso 9 al 11, Juan el Bautista ya estaba bautizando, estaba sumergiendo a las personas en el agua. ¿Y qué creen? De acuerdo a los testimonios de todo el relato bíblico, tanto de los evangelios como el libro de Marcos, la gente no parecía verla como algo extraño, al contrario. Juan el Bautista decía, bautícense para arrepentimiento, y aparentemente la gente lo estaba tomando con buenos ojos. Entonces, para los ojos judíos, el bautismo era algo que ellos conocían. ¿Cómo que ellos conocían? Bueno, de acuerdo a unas investigaciones, cuando gente no judía, o sea, gentiles como nosotros no somos de cultura judía, nosotros no tenemos una nacionalidad judía, nosotros seríamos considerados gentiles. Cuando gente no judía, gentil, se quería hacer prosélita, o sea, quería empezar a seguir las costumbres y la religión judía, lo que hacían los rabinos de su época era decirle a esta persona que de una manera simbólica se tenía que sumergir en unas piletas grandes de agua para que así renunciara a sus viejas costumbres de su antiguo pueblo, y cuando saliera iba a salir nuevo, renovado, ahora aceptando las nuevas costumbres de la tradición judía. Entonces, cuando el judío escuchó las palabras de Juan el Bautista que les decía,
arrepiéntate de sus pecados y bautícense con el bautismo de arrepentimiento. Estas personas relacionaron esto con el bautismo que le hacían a los gentiles y dijeron, tengo que cambiar. Yo estaba viviendo una vida que a Dios no le agradaba, entonces, en símbolo de arrepentimiento, me voy a bautizar. Y al momento que yo salga de las aguas, tendré una nueva vida en la cual voy a obedecer a Dios. Ese será mi cambio. Será una muestra física de cómo voy a obedecer al Dios Todopoderoso. Por eso no hubo mucha oposición cuando Juan el Bautista se estaba bautizando. Y es más, hubo tan poca oposición también en el reino de los cielos que el mismo Jesús dijo, bautízame a mí, para cumplir toda justicia. Ahora, ¿dónde se encuentra la ordenanza? Ya vimos que en tiempo de Jesús se bautizaba, ya vimos que antes de Juan el Bautista también se bautizaba gentiles, pero ¿qué significado tiene para nosotros en la iglesia? Vayan a Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19 dice así la palabra de Dios. Por tanto, estas son palabras de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí para el cristianismo, con estas palabras que dio nuestro Señor Jesucristo, ya tiene una mayor relevancia para nosotros, la iglesia. Ahora, por si lo preguntaban, quiero que vean bien este texto. ¿Cómo dice? Este es el texto, es de la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Es la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, hecha primeramente a los apóstoles, pero también expandida a toda la iglesia para ir y hacer discípulos. Y en ese ir y hacer discípulos se nos pide ¿qué? Que los bauticemos a dichos discípulos. Ahora, si tan solo tuviéramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siendo bautizado en el río Jordán, hermanos, esa sería suficiente evidencia. Nosotros como sus alumnos, como sus discípulos, como sus seguidores, de que tenemos que bautizarnos. Si tan solo tuviéramos ese pasaje de las Escrituras. Yo quiero ser seguidor de Cristo, quiero imitar a Cristo, entonces yo también me tengo que bautizar como Él fue bautizado. Sería un pasaje suficiente para nosotros. Pero el Señor sabía que necesitábamos más. El Señor sabía que su iglesia necesitaba una ordenanza en donde se nos dijera específicamente, se nos ordenara que fuéramos bautizados y que nosotros bautizáramos a todos los creyentes. Y con esto quiero decirles, hermanos, que me he encontrado a varias personas que me han dicho, bueno, si eres un genuino discípulo de Cristo, es necesario que yo me bautice, que yo sea bautizado. Sí, es necesario y después me dicen, pero hermano, ¿eso no quiere decir que tengo que tener un mayor compromiso? No, ¿por qué? Porque el compromiso ya lo hiciste cuando creíste en Cristo Jesús. Simplemente estás cumpliendo con la ordenanza. El compromiso ya lo hiciste en el momento que tú dijiste, creo en Cristo. Esto solamente es para cumplir una ordenanza. Pero entonces, ¿qué hay de las personas que no se quieren bautizar? Que dicen que creen en Cristo genuinamente, pero en sus corazones dicen, o lo hacen público, no me quiero bautizar. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, como en Mateo 28 dice que los discípulos tienen que ser bautizados y tú no te quieres bautizar, por lo tanto no eres un discípulo, no eres un genuino creyente de Cristo Jesús. Así de simple. Las personas, hermanos, que no se quieran bautizar, estas personas no se pueden considerar genuinos creyentes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se han sometido a su autoría. ¿Qué es lo que dice el Señor? Te ordeno que te bautices. Y tú dices, no. Caramba. Entonces, ¿vas a seguir a Cristo o no? Yo sigo en todo a Cristo. Bautízase.
Pues es que no quiero. Entonces no estás siguiendo al Todopoderoso. Esa es la dura realidad. Esa es la dura realidad. Un genuino cristiano tiene que bautizarse, no porque quiera, sino porque se lo ordenan. Y él es feliz como discípulo de Cristo en seguir toda ordenanza de su Dios. Y aquellas personas que no son felices en seguir la ordenanza de Dios en cualquier área de su vida, esas personas no se pueden considerar discípulas, por lo tanto no han nacido de nuevo, por lo tanto no son verdaderas creyentes y no merecen ser bautizadas. Ahí te doy la razón. Es que no quiero obedecer a Cristo. Perfecto, mejor no te obedezcas. Pues, ¿por qué? Porque el bautismo solamente es para los creyentes. ¿Me explico? Ahora, entraríamos en una pregunta muy importante. ¿Qué significa el bautismo? Y este sería el punto 2 de nuestro bosquejo, el significado del bautismo. Y hay tres perspectivas, hermanos, tocante al tema del bautismo, y yo se las quiero presentar. ¿Por qué? Porque cada una de estas posturas, perspectivas, tiene implicaciones diferentes. Entonces, dependiendo en cuál postura nosotros estemos, desgraciadamente afectará mucho nuestra fe y afectará nuestra manera de ver la palabra de Dios. Entonces yo se las quiero mostrar para que ustedes tengan una perspectiva correcta conforme al bautismo. Primer punto, el bautismo es una señal y sello del pacto. Esa sería la primera perspectiva. Se las quiero mostrar. El bautismo es una señal y sello del pacto. Aquí se nos dice que el bautismo es una señal y un sello externo de algo invisible que está ocurriendo en el interior. Y también se nos dice en esta postura que por medio del bautismo el creyente asegura el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Y hacen un paralelismo con la circuncisión. Así como Dios le dijo a los israelitas, si ustedes quieren formar parte de mi pacto, los varones tienen que circuncidarse para que yo derrame sobre ustedes sus bendiciones. Los que agarran esta postura dicen, si nosotros queremos la bendición de Dios, así como los judíos querían la bendición de Dios, nosotros tenemos que bautizarnos, porque si no nos bautizamos, la bendición de Dios simplemente no la vamos a tener. Segunda postura. El bautismo es un medio de gracia salvadora. El bautismo es un medio de gracia salvadora. A ver, el bautismo es el medio, de acuerdo a esta postura, es el medio por el cual el cristiano recibe la gracia salvadora. Es decir, si una persona quiere ser salva por Dios, es necesario cumplir con el bautismo. De hecho, esta postura la manejan los católicos cuando ellos dicen que no es necesaria tener mucha fe en Cristo Jesús, porque si se cumple el rito del bautismo correctamente, o sea, si se oficia y se cumple el rito de bautismo correctamente, entonces el niño podrá acceder al reino de los cielos. El niño ya es salvo. No es necesario que el niño después crea en Cristo. Con que se le dé sacramento del bautismo es más que suficiente. Eso dicen los católicos, pero ¿qué creen? También hay cristianos que aseguran que el bautismo es necesario para que una persona sea salva. Y ellos citan este pasaje, Marcos 16:16. Vean lo que dice. Marcos 16:16. Tú te puedes encontrar con algunos cristianos y te pueden decir, si los que no son bautizados no son salvos. ¿Por qué? Porque Marcos 16:16 dice lo siguiente. Marcos 16:16. Vamos a llegar a este versículo en su momento, pero vamos a leerlo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. El que creyere y, hay una anexión, más fuese bautizado será salvo. Lo dice la Escritura. Bueno, ahorita vamos a tocar este punto. La tercera postura, ¿cómo vemos el bautismo? Símbolo de nuestra salvación. ¿Qué dice esta postura? Bueno, esta postura dice que el bautismo no solo es una señal externa del cambio interno del creyente. Perdón, dice que el bautismo solamente es una señal externa del cambio interno del creyente. Como el bautismo solamente es un testimonio público de la fe en Cristo Jesús, el bautismo no aporta nada
a la salvación, no aporta nada al crecimiento espiritual y simplemente es una evidencia externa de un cambio interno. Bueno, hermanos, ustedes van a decir, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la bíblica? La número 1 que dice que si nos bautizamos, podemos hacernos acreedores a la bendición de Dios. La postura 2 que dice que es necesario el bautizarnos para ser salvos, o la postura 3 que dice que tan solamente el bautismo es pues un cumplimiento del mandato, es una evidencia externa de lo que ha ocurrido internamente en nosotros, simplemente es un testimonio público. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la bíblica? Bueno, hermanos, no se pregunten, yo les voy a dar la respuesta. La número 3. El bautismo solamente y únicamente es una ordenanza en el cual el cristiano tiene que cumplirla. ¿Para qué? Para que haga una confesión pública de lo que ha ocurrido en su interior. Si tú te bautizas, pues no vas a recibir un mayor poder, no vas a recibir salvación, no vas a recibir bendiciones extras, para nada. Pero simplemente podríamos dejarlo aquí, pero yo quiero decirle la implicación de los otros puntos. ¿Por qué? Por si alguien en un futuro les llega a preguntar. Vamos a analizar el primero. El bautismo es una señal y un sello del pacto. A ver, como esta postura enseña que el bautismo es una señal, un sello que nos permite acceder a mayores bendiciones de Dios, entonces es más que claro que esta postura señala que dentro del cristianismo hay cristianos más bendecidos que otros cristianos. Y nosotros caeríamos en el error de pensar que hay dos tipos de creyentes: los que son completamente bendecidos, o sea, los bautizados, y los creyentes que no son completamente bendecidos, los cuales son los que no se han bautizado, creando así entre nosotros una división del cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y está la élite que tiene todas las bendiciones y las personas que están por ahí abajo que no tienen todas las bendiciones. Y hermanos, esto es peligroso. Es peligroso dividir así el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura no enseña esto. La Escritura jamás enseña que hay dos tipos de cristianos dentro del cuerpo de Cristo: los bendecidos por el bautismo y los que no están bendecidos porque no se han bautizado. Para nada dice eso. Al contrario, ¿qué es lo que dice Efesios? Efesios capítulo 1, verso 3. Léanlo. Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú, cristiano, ¿cómo has sido bendecido con toda bendición espiritual? En Cristo Jesús. No es necesario que te bautices, no es necesario que nos bauticemos para recibir toda la bendición espiritual de Dios, porque en el momento que tú has creído en Cristo Jesús, en ese preciso momento, tú ya has recibido toda bendición espiritual de Dios, en ese preciso momento. Entonces esta postura queda descartada, simplemente, porque ellos dicen que tú recibes bendición de Dios cuando eres bautizado, pero las Escrituras dicen que tú recibes toda bendición de Dios cuando crees en Cristo Jesús. Entonces esta postura queda descartada. Siguiente postura. Vamos a ver por qué queda la siguiente postura descartada. La siguiente postura es: el bautismo es un medio de gracia salvadora. A ver, varios creyentes tienen la enseñanza de que es necesario bautizarse para ser salvos. Y ellos dicen, es que en las Escrituras mencionan que es necesario que nos bauticemos para que podamos ser salvos. Y nos citan Marcos 16:16. Lo vuelvo a leer. El que creyere y, añade, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Uno podría decir, como cita la palabra de Dios esta persona, entonces ha de ser verdad lo que dice, ¿cierto? Uno podría caer en esa línea de pensamiento. Como este hermano en Cristo me está diciendo que es necesario que yo me bautice para ser salvo, y me está citando un pasaje de la palabra de Dios,
entonces esta persona me está diciendo la verdad. Pero ¿qué creen, hermanos? Yo les digo esto y quiero que esto lo atesoren en su corazón y lo atesoren en sus mentes. No solamente es necesario citar la palabra de Dios, escucha, no solamente es necesario citar la palabra de Dios, también es necesario interpretarla correctamente. Escucha, lo vuelvo a repetir, no solamente es necesario que nos citen la palabra de Dios o nosotros citar la palabra de Dios, también es necesario que la interpretemos correctamente. Y aquí es en la interpretación correcta de la escritura, aquí es donde echamos abajo esta postura. ¿Por qué? Bueno, te voy a dar 2 razones por las cuales esta postura de que el bautismo es un medio de salvación no puede ser verdad. Primeramente, ya hemos visto que se basan las personas en Marcos 16:16, ¿cierto? ¿Qué creen? Primer punto, este texto es un texto apócrifo, o es un texto no inspirado por Dios. Solamente el texto inspirado por Dios es de Marcos capítulo 1, verso 1, hasta Marcos capítulo 16, verso 8. Y ustedes me van a decir, bueno, Sergio, ¿por qué no es un texto inspirado por Dios? Del verso 9 al verso 20. ¿Por qué? Bueno, hay evidencia externa que nos dice que no es un texto inspirado por Dios. Ustedes saben que nuestras traducciones son sacadas de los textos más antiguos que tenemos, por lo menos de Marcos, del idioma griego. Entonces, entre más antiguo sea un texto, es decir, entre más cerca del autor original, que en este caso fue Marcos, sea el texto, quiere decir que es más fiable, es más fiel. Entre este texto tenga más años más cercanos a nosotros, es menos fiel. Entonces, los textos más antiguos que tenemos, los textos más fieles, no tienen los versículos del 9 al 20. Solamente lo tienen los manuscritos más nuevos, por así decirlos. No lo tienen. Y además, padres de la iglesia como Eusebio y Jerónimo, que son del siglo IV, ellos dicen que la mayoría de sus manuscritos no tienen estos versículos, que la mayoría de los manuscritos con los cuales ellos cuentan no tienen los versos 9 al verso 20. Por lo tanto, la conclusión es que algunos escribas añadieron estos versículos después. Por lo tanto, no forman parte de los textos originales denominados textos autógrafos. Por eso no podemos confiar en ellos. Ahora, alguien me dirá, pero bueno, Sergio, si ya se sabe, si todos los cristianos, si los eruditos cristianos y aún las personas que traducen las Biblias ya saben que estos textos no son inspirados por Dios, ¿por qué los seguimos teniendo en nuestras Biblias? La respuesta es por tradición. ¿Por tradición? Los seguimos conservando por tradición, pero a lo mejor en su Biblia se tienen esto. Cuando ustedes llegan al verso 9, por lo general hay un paréntesis, el cual te guía un pie de página, y ese pie de página te va a decir la siguiente leyenda. Los versos de 9 a 20 no se encuentran en los manuscritos más antiguos, y con eso te da a entender de que no son inspirados, de que no forman parte de los textos originales, del texto original. Con esto, del verso 8 para atrás, del verso 1, del capítulo 1 al verso 1, del capítulo 16 al verso 8, ¿dejan de ser inspirados? No. Esos son inspirados. Los que no son inspirados son del 9 al 20. Nada más. Nada más. Pero por tradición lo seguimos teniendo. Ahora, es que hay muchos cristianos que no lo saben. Pues sí, porque el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Por eso. Porque la gente no estudia sus Biblias. Por eso es fácil caer en esos errores. No entender cuáles porciones de las escrituras, algunas, no todas, están por tradición y cuáles sí son inspiradas por Dios. Ahora, siguiente punto por el cual no se puede ser salvo por medio del bautismo. Bueno, lo repito, algunos cristianos creen por medio de este pasaje que ya vimos que es apócrifo, que no es inspirado, llegan a creer
que por medio del bautismo el cristiano puede llegar a ser salvo, pero solamente agarran una sola porción de las escrituras. Hermano, si tú quieres llegar a entender todo el consejo de Dios, no puedes agarrar solamente un pasaje de las escrituras, aislarlo del resto y decir, voy a sacar mi enseñanza de este único pasaje. No, tienes que decir, ¿qué dice la escritura de este tema en general? El tema que ellos están tocando es que la salvación viene por medio del bautismo, ¿cierto? Pero ¿qué dice toda la escritura tocante al tema de la salvación? Toda la escritura, hermanos, habla que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Que la salvación es por creer en Cristo Jesús y que no es por obras para que nadie se gloríe. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escucha, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Si tú eres salvo por bautizarte, entonces tú estás siendo salvo por una obra que tú estás haciendo, porque depende de que si la haces o no la haces. Pero aquí la escritura dice que nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. Las personas somos salvas, ¿por qué? Por gracia de Dios, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Toda persona es salva cuando cree en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por medio de la fe y por medio de la gracia. No por obras. Por lo tanto, el bautismo no podemos obtener la salvación, porque la escritura claramente dice que no es por obras. Ahora, dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Les voy a mostrar dos pasajes donde nos apuntan a tener fe en Cristo Jesús para ser salvos. Yo lo leo, Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, justificados por fe en quién, en Cristo Jesús. Ahora, Juan 3:18. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús. Oye, ¿me está diciendo que una persona ya está condenada por no creer en Cristo Jesús? Es lo que dice el texto. Toda persona que no cree en Cristo Jesús, que no se someta a Él, ya está condenada en el infierno. Toda persona que cree en Cristo Jesús, que le sirva, que ha decidido seguirle, ya es salva, porque ha depositado su fe en Cristo Jesús. Por gracia, por medio de la fe. Lo repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en quien, en Cristo Jesús. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, porque Dios le da la salvación al que Él quiere. No por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, nadie puede ser salvo por medio del bautismo. ¿Sí? Entonces, ya descartamos la primera postura. El bautismo no te puede dar más bendiciones, porque la palabra de Dios dice que todo cristiano ya tiene todas las bendiciones de Dios cuando cree en Cristo Jesús. Primera postura descartada. Segunda postura descartada, porque la escritura claramente dice que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe en quien, en Cristo Jesús. Y además el texto en el cual se basan, Marcos 16:16, es un texto apócrifo. Bien, entonces nos queda con la tercera postura, que es la bíblica, que simplemente es un simbolismo. El bautismo es un mandato de Dios, sí, es una ordenanza de Dios, claro, que todo creyente tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque por medio del bautismo nosotros, en forma de simbolismo, cuando bajamos al agua, de simbolismo, estamos dando un testimonio público de que estamos dejando atrás al viejo hombre, y cuando salimos del agua estamos dando un testimonio público de que ahora somos nuevos hombres en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo ocurre esto de viejo hombre y nuevo hombre? En el momento que tú crees en Cristo Jesús. En el momento que tú crees en Cristo Jesús, el Espíritu Santo baja en ti y te hace nueva criatura. Dice la palabra de Dios, te regenera, nueva criatura eres. No ocurre en el bautismo, ocurre en el momento en el que tú crees en Cristo Jesús. Simplemente el bautismo es una confesión pública, es un simbolismo. Entonces, llegará un cristiano vivito
muy vivo, muy vivaz, que diga, bueno, si el bautismo solamente es una profesión de fe, entonces no es necesario que yo me bautice. ¿Por qué? Porque ya he creído en Cristo Jesús, ya he sido salvo y no es necesario. Yo te digo a ti, si tú piensas de esta manera, entonces tengo que decirte que estás completamente equivocado, ya que Dios nos ha dejado pasajes en donde nos muestran, en su palabra, por supuesto, que la ordenanza del bautismo está muy ligado con nuestra experiencia de conversión. Deja mostrarte estos pasajes. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, 38. Y vamos a ver cómo el bautismo está muy relacionado con la experiencia de conversión de las personas, casi junto con pegado. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:41, vamos ahí, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:16. Hechos 2:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y ¿qué? Y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Se dan cuenta cómo hay una relación entre el bautismo y la experiencia de conversión muy unida? A ver, Sergio, ¿no que el bautismo no te da salvación? Los textos no están diciendo esto. Simplemente están diciendo que hay una relación entre ser bautizado con la experiencia de conversión. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta relación tan estrecha? Bueno, porque nuestro Señor quiere que entendamos que la obediencia a sus mandamientos, en este caso el ser bautizado, es fruto de un corazón que ha sido salvado. Si tú realmente has sido salvado, vas a obedecer sus mandamientos. Vas a querer bautizarte porque Él te lo ha ordenado. Si tú no has sido salvado, no vas a querer hacer ninguna voluntad de tu Dios, porque Él no ha puesto el querer como el hacer dentro de ti y no vas a querer obedecerlo en el bautismo. ¿Se dan cuenta? Esa es la interpretación correcta. Si tú quieres ser salvado por Dios, tienes que entender que tienes que obedecerle en todo lo que Él te mande. Y parte de esta obediencia es obedecer el mandato de bautizarte. Ve lo que dice Juan 14:21. Juan 14:21. Juan 14:21 dice así la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los cumple, los hace, los guarda, ese es el que me ama. A ver, detengámonos allí. Oye, pero yo le puedo demostrar amor a Dios cuando aplaudo muy fuerte mientras hay canciones, pero yo le estoy demostrando a Dios mi amor cuando le predico la palabra a otra persona. Sí, son cosas buenas, en verdad, pero el texto nos dice que si tú realmente le quieres demostrar tu amor a Dios, tienes que obedecer sus mandamientos, tienes que hacer lo que Él te dice. Y tocando el tema de bautismo, tenemos que bautizarnos. Por eso no son válidas las personas que dicen que aman a Dios, pero no se bautizan, porque con sus hechos están negando su amor con Dios. Yo me he encontrado a muchas personas así, que dicen, es que no me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque no estoy listo. No se trata de que estés listo, no, se trata de que tienes que obedecerlo. Se trata de que tienes que demostrar públicamente tu amor a Él, hacer una confesión de fe pública. ¿Se dan cuenta? Sigamos leyendo este texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Sabes por qué estas personas no pueden hacer la voluntad de Dios? Porque Dios no se ha manifestado en sus vidas. Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, quisieran servirle en cada aspecto de su vida.
Esto es lo que dice Juan, el apóstol. Y así llegamos al siguiente punto del bosquejo. Los que tienen que ser bautizados. Uno podría decir, claro, con las mejores intenciones del mundo. Como Dios es tan amoroso, Dios quiere que todas las personas del mundo sean bautizadas. Él manda que todas las personas del mundo sean bautizadas. No, pues aquí tengo que volver a romper tu pequeña idea. Y le tengo que decir, Dios no quiere eso. Dios no quiere que todas las personas sean bautizadas. Oh, por fin, ¿tenemos que ser bautizadas o no? Pues sí, pero no todas las personas. Una vez más, ve a Mateo 28:19. ¿Qué dice? Leamos el texto, aprendamos a interpretarlo, aprendamos a ver qué es lo que dice. Mateo 28:19. Y el mismo texto, ustedes se van a dar cuenta quiénes son las únicas personas que tienen que ser bautizadas. Mateo 28:19 dice, por tanto, recuerden que Jesucristo está hablando, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, entonces, de acuerdo al texto bíblico, ¿a quién Dios ordena que se les bautice? A los discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Solamente los que son discípulos de Cristo pueden ser bautizados y que creen y tienen que ser bautizados. Ahora, nace la pregunta, ¿qué es un discípulo? En los tiempos en el cual fue escrito este evangelio, o sea, para la costumbre griega, un discípulo es alguien que sigue a una persona. Escuchen, un discípulo es alguien que sigue a una persona, pero no lo sigue como alumno, sino que como alguien que realmente está comprometido con la causa. Una persona comprometida, ese es un discípulo. No alguien que simplemente escucha para aprender un ratito, sino alguien que escucha, aprende, actúa porque está comprometido con la causa del maestro. Ese es un verdadero discípulo. Les voy a decir un comentario extraído del comentario del Nuevo Testamento de John MacArthur del libro de Mateo. Él dice lo siguiente, cito, el significado del término discípulo se refiere a creer y aprender. Jesús no está refiriéndose tan solo a creyentes o simplemente aprendices, o de lo contrario, habría utilizado otra palabra. Mateteu, que es la palabra de discípulo, transmite una bella combinación de significados. En este contexto, se relaciona con aquellos que ponen su confianza en Jesucristo y lo siguen con sus vidas de continuo aprendizaje y obediencia. Jesús afirmó, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fin de la cita, Juan 8:31. Entonces, de acuerdo con el comentario de MacArthur, de acuerdo con el comentario que extraje de qué significaba esta palabra en el tiempo de Roma, en el cual fue escrito este pasaje, un discípulo es una persona comprometida con las enseñanzas de su maestro, en este caso comprometido con las enseñanzas de Jesucristo. ¿Para qué? Para no solamente creerlas, sino para cumplirlas con todo su corazón, entregando su vida en ello. Ese es un verdadero discípulo. En otras palabras, hermanos, un verdadero discípulo de Cristo es un verdadero creyente, es un cristiano hecho y derecho. Y ustedes ahora me van a decir, bueno, ¿y qué es ser entonces un cristiano verdadero? Les mostraré a continuación un listado de características de qué es un cristiano verdadero. Pongan atención. Por si no les ha quedado claro qué es un discípulo, que es lo mismo que ser un cristiano genuino, les diré qué es ser un cristiano genuino. Ahora, con esto, hermano, yo quiero que analicen cada punto y para los cristianos que ya llevamos tiempo en esto, vean en qué están fallando, si es que hay algo que pulir. Y para los nuevos que nos acompañan en la palabra de Dios y quieran seguir a nuestro Cristo, ve si tu vida, si tu conversión, si tu testimonio realmente está empalmando con esto. Porque es necesario compararnos con la luz de las Escrituras. Primero, un genuino creyente, en primer lugar, es alguien que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En primer lugar,
Es imposible hacerte llamar cristiano y ser un genuino cristiano, pero no creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la base de nuestra fe cristiana. No solamente, escucha, no solamente es necesario creer en el Padre y en el Espíritu Santo, es necesario entregarle tu vida a Cristo Jesús, volverte tu discípulo, decirle, maestro, aquí estoy para ti, para lo que necesites. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ven a Cristo Jesús como su Salvador. Cristo me ha salvado, pero no todas las personas ven a Cristo Jesús como su Señor. Acuérdate de esto. Él te compró a precio de sangre. Él ya es tu dueño. Él es tu Señor. Y cuando Él dice, rana, tú saltas. Cuando Él dice, bautízate, tú te bautizas. Cuando Él dice, no chismees, no chismeas. Cuando Él dice, controla tu lengua, controla tu lengua. Cuando Él dice, ama, tú amas. Cuando Él dice, honra a tus padres, tú honras a tus padres. ¿Te das cuenta? Es necesario tener a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. ¿Y cómo como nuestro Salvador? Padre, porque te doy gracias, porque por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, mis pecados han sido perdonados. Y así yo puedo llegar al reino de los cielos. Gracias, Señor. ¿Te das cuenta? No porque tú hiciste algo, porque ya lo vimos. Las obras no pueden llevarte a salvación. Nadie es salvo por obras, sino tú vas a entrar al reino de los cielos porque has depositado tu fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Y ve lo que dice, yo lo leo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es que es nacido de Dios. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 10, verso 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escucha, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es importante también. ¿Por qué tienes que ser bautizado? ¿Por qué te tienes que bautizar? Porque tienes que hacer una confesión pública de tu fe. Todos tenemos que escucharte. Es que yo creo que Cristo en mi corazón es el Salvador. Confiésalo. Es que no puedo. Entonces no eres un verdadero cristiano. Porque los verdaderos cristianos no tienen miedo ni vergüenza de confesar a Cristo Jesús con la boca. No se trata de guardarlo y decir es algo personal. No. Tiene que ser algo personal y público. Todo lo tenemos que ver. Yo, de hecho, una ocasión cuando salí a evangelizar, me encontré con una persona y le dije, oye, ¿puedo hablarte de Cristo? Sí. Y le empecé a hablar y le dije, ¿tú en qué crees? Y él queriéndote sentir espiritual. Lo que yo creo es algo personal, no me gusta decirlo. Entonces, no es algo por lo que viva. Y mucho menos es algo por lo que muera. Si tú crees en Cristo, ese Cristo tiene que ser algo por lo que tú vivas. Y escúchame, tienes que ser algo por lo que tú mueras. A ese grado. Por eso es necesario que creas en Cristo Jesús. Segundo punto, para ver si eres un genuino cristiano o una característica de un genuino cristiano, se ha arrepentido de sus pecados. Un genuino cristiano no solamente cree en Cristo Jesús, sino que se arrepiente de sus pecados. Se ha arrepentido de su antigua vida. Permítanme. Bueno, esa antigua vida que antes tenía, ya no la quiere. ¿Por qué? Porque dice, esto era pecado, esto deshonraba a mi Dios. Yo ya no lo quiero. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Y si es necesario pedir perdón, que déjame decirte, es necesario pedir perdón a las personas dañadas, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Porque he decidido vivir una vida de arrepentimiento a mis pecados. Así se caracteriza un verdadero cristiano. Pide perdón y se arrepiente. Si tú no pides perdón, ni a Dios ni a tu prójimo, no eres un verdadero creyente de Cristo Jesús. Así te lo digo. Si tú no perdonas, como Dios te ha perdonado, realmente Dios no te ha perdonado. Porque la evidencia de que Dios te ha perdonado es que tú aprendes a perdonar a los que te han hecho daño, a tus enemigos. ¿Y qué crees? Los amas, dice la Escritura. Los amas. Siguiente punto. Vive una vida santa conforme a la voluntad de Dios.
cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, se arrepiente, pide perdón, acepta el perdón de las demás personas, pero también vive una vida santa conforme a la voluntad de Dios. Se aleja del pecado. Él no espera cometer el pecado, se aleja de todo lo que significa pecado. Vive una vida santa, una vida en obediencia constante a su Señor. Y esto nos lleva al otro punto, lucha en contra de sus pecados. Bueno, Sergio, pero es que yo vivo en arrepentimiento, me alejo del pecado, quiero vivir una vida conforme a las Escrituras, pero he notado, como dice Pablo, que hay pecado en mí que no me deja. Pero ¿sabes cuál es tu evidencia de que eres un verdadero cristiano? Que luchas en contra de ese pecado. Y lo derrotas, y se levanta otro, y vas y peleas y lo derrotas, y después se levantan dos, y vas y peleas contra esos dos pecados y los derrotas. Esa es la vida de victoria en victoria. Muchos cristianos carismáticos dicen que la vida de victoria en victoria es la vida próspera económicamente. Vas en victoria prósperamente. Hoy tienes un bochito, mañana tendrás un Ferrari. Victoria en victoria. Esas son tonterías. La verdadera vida victoria en victoria es la victoria de tu pecado. Cuando vences un pecado, le agradeces a Dios y otro se levanta en tu naturaleza pecaminosa y vas y lo vences. Y después te vas dando cuenta que cuando peleas contra todos los pecados, te vas pareciendo más a Cristo Jesús. Esa es la verdadera vida en victoria. La semejanza de en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? No la económica, sino la espiritual. La espiritual. También entonces nos lleva esto al siguiente punto, que vives la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si quieres ser santo, si quieres vivir una vida de victoria, si quieres tener una vida donde luchas contra el pecado, entonces es necesario conocer la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si tú solamente escuchas la palabra de Dios y no la pones en práctica, dice Santiago, eres un mentiroso. No eres un genuino creyente. Porque genuino creyente escucha para aplicar. Escucha para hacer. El verdadero hijo de Dios se deleita en la palabra de Dios para poder cumplir los mandamientos de su Dios. Otro muy importante, un genuino creyente lo deja todo por Jesucristo. Ve conmigo a Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Mateo capítulo 10, verso 37 a 39. Léelo conmigo. Mateo capítulo 10, verso 37 a 39. Dice así la palabra de Dios. Muchos teólogos dicen que estas son las palabras duras de Jesús. Así lo ven en este texto. Las palabras duras de Jesús. Porque le está pidiendo mucho a aquellas personas que van a ser sus discípulos. Pero él dice, si tú no estás dispuesto a hacer esto, ni me sigas. Mateo 10, 37 al 39 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, escucha, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos está diciendo que dejemos de amar a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros padres? No, nos está diciendo esto. Ama a tus padres, ama a tus hijos, ama tu trabajo, ama tus posesiones, pero ámame más a mí. Incomparablemente más a mí. Que en el momento que yo te diga, tienes que dejar algo, tú digas, ahora mismo, Señor. Ahora mismo. ¿Se dan cuenta? Obviamente el Señor jamás te va a decir, deja de amar a tu papá. Pero hubo un Señor que sí se lo dijo. En la palabra de Dios, cuando gente quería seguir al Señor Jesucristo, hubo un joven que le dijo, Señor, quiero seguirte. Y él le dijo, déjame enterrar a mis padres. Déjame entregar a mi padre. ¿Qué era enterrar? Que ya estaba el cuerpo en su casa, ya lo estaban velando, solamente estaba pidiendo un día más para enterrarlo, ir con él. No. A lo que los teólogos están diciendo con esas palabras era de que, Señor, mi padre ya está a una edad avanzada, nada más deja que se muera. Cuando él se muera, en tanto tiempo yo te sigo. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Esa persona sí se lo dijo.
A esa persona sí le dijo, déjalo, déjalo. Ya no se dice si esta persona sí le siguió, pero ninguno estamos exentos. ¿Qué tal si tú tienes un llamado a ir a otro país a predicar el evangelio? O a otro estado, a Chiapas. Es que mis padres, mis hermanos, el Señor te va a decir, bueno, yo solamente te dije desde un principio y nunca te mentí. Era necesario que me amaras más a mí que al resto de tu familia. Tú decides si me vas a obedecer o no. ¿Te dan cuenta? Ahora con esto los casados se tienen que divorciar, claro que no. No se la quieran ni por los tangentes. Lo que estamos diciendo es que tienes que amar más a Dios de lo que amas a cualquier persona o cosa en este mundo. Tanto así que cuando el Señor te pida lo que tanto amas, tú se lo entregues. Abraham amaba a Isaac. ¿Qué le dijo el Señor? Dámelo en sacrificio. Se lo entregó. Dios ya no lo quiso en sacrificio. Bueno, nunca lo quiso, simplemente era para probar a Abraham. Le dijo un joven rico, ¿qué he de ser para ser perfecto, para ganar el reino de los cielos? Vende todas tus riquezas. ¿Lo hizo? No, se fue triste y sin reino de los cielos, sin la aprobación de Dios. Quizás un día a ti te pide el Señor algo y ahí se pruebe tu fe. Quizás un día el Señor digas, tengo un ahorradito y te lo pide por X causa para su reino. Ahí se va a ver tu fe. Pero el Señor desde un inicio te dice, dámelo todo. Y un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué crees? Aquí está, Señor. Quizás sí, en la carne me duele dejarlo, pero sé que es para algo mejor. Lo que quieras es tuyo. Aún mi propia vida, aún mi propio tiempo. Mucha gente dice, y esto nos lleva al siguiente punto, tener un hambre por la comunión de Dios. Mucha gente dice, yo lo dejo todo por Dios. ¿Ah, sí? A ver, lee la Biblia. Ah, es que me aburre. ¿Ah, sí? A ver, ora. No, es que me duermo. Ah, entonces no lo estás dejando todo por Dios. Un verdadero discípulo de Cristo busca comunión con su Dios en oración y en lectura bíblica. Ese es un verdadero discípulo. Tienen que acostumbrarse a orar y a leer la Biblia. Aquí ya les dije estos puntos de cómo identificar si son verdaderos discípulos o qué puntos pulir para llegar a ser discípulos ejemplares. Pero regresemos al tema de bautismo ya para terminar. Bueno, ya vimos que el bautismo solamente lo pueden tener los discípulos. Pero una persona puede decir, ¿y qué hay de los niños? ¿Los niños pueden ser bautizados? A ver, para ser un discípulo primeramente tienes que entender bien el mensaje del evangelio. Para ser un discípulo tienes que haber creído en Cristo, arrepentirte, todos los puntos que hemos visto. Ustedes díganme, ¿un niño pequeño creen que puede entender todo lo que esto significa dejar a Cristo, dejarlo todo para seguir a Cristo? Perdón, pero no. Un niño pequeño no podría entender esto. ¿Y qué creen? Mucho menos si sus padres no se lo enseñan. El significado que tiene el seguir a Cristo. Entonces, a la luz de las Escrituras, un niño pequeño no podría bautizarse. Un niño en su adolescencia podría, en términos que entendemos por adolescencia, si entiende el Evangelio, entiende el compromiso que es seguir a Cristo, sí. Pero padres, antes de decirnos a los pastores que quieren que sus hijos en adolescencia sean bautizados, obsérvenlos, porque no vaya a ser que digan, mi hijo ya fue bautizado, tú lo dejes de instruir y después te des cuenta que lejos de ser un hijo de Dios, es un hijo del diablo, porque empieza a negar la fe. Cuidado, cuidado, porque eso ya va a ser tu responsabilidad. Y la forma del bautismo, para concluir, hermanos, la forma del bautizo. Aquí hemos dicho que la palabra bautismo puede significar sumergir, ¿cierto? Bien. Pero de acuerdo con un manual bíblico que fue escrito entre el año 100 a 110 después de Cristo, de llamado este manual pastoral la Didaque, era un antiguo manual pastoral bíblico. Ellos decían que si no se podía bautizar a las personas en agua corriente, en río o en el mar, a la persona se le podía dejar caer el agua. Y si no se le podía dejar caer el agua, solamente con rociar con el agua era suficiente. Entonces, de acuerdo con la Didaque y con la tradición, las personas pueden ser bautizadas de estas tres maneras.
Si se tiene la posibilidad de sumergirla completamente, qué bien. Si se tiene la posibilidad simplemente rociarla, qué bien. Pero si hay escasez de agua, como hoy en día hay en México, que hay zonas tan desérticas que solamente con gotitas te las avientan, también está bien. El chiste es cumplir con la ordenanza de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, de forma de conclusión, yo sé que el tema del día de hoy fue el tema del bautismo. Recordando doctrina estamos nosotros haciendo en estos momentos. Pero que esto nos recuerda a los que ya hemos sido bautizados a recordar nuestra profesión de fe. Recuerda el momento que tú fuiste bautizado. En el momento, la emoción, cuando estabas temblando, que fuiste sumergido en el agua, saliste y confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Que nunca se te olvide esta experiencia. ¿Por qué? Porque ese fue un paso de obediencia. Y así tiene que seguir tu vida, hermano. Si ya has sido bautizado, obediencia tras obediencia tras obediencia. Y si no has sido bautizado y crees en Cristo Jesús, ¿qué te lo impide para ser bautizado? Por nuestra parte de los pastores, nada. Porque ya has creído en Cristo Jesús y tienes que ser bautizado. Tienes que ser bautizado. Hermanos, concluimos con esto. Gloria a Dios. Oremos.